estamos hablando de los derechos humanos en México. Como siempre, les agradecemos mucho a las personas que nos hacen favor de darnos sus respuestas con una visión muy fresca y muy clara, en este caso, de cómo ven los derechos humanos. Y nos llama mucho la atención que existe una percepción generalizada que hay una alta violación a los derechos humanos. Y cuando les preguntamos si existe un área de oportunidad para que en México, dicen ellos, hay las condiciones adecuadas para que se lleven a cabo esta protección, lo que plantean es que lo que hace falta es que haya políticas efectivas aprovechando las condiciones actuales que existen, pues para que realmente esto se convierta en una protección permanente hacia las personas y hacia las familias. Como todos los programas, nos acompaña Alfonso Rodríguez, con el cual vamos a profundizar y vamos a tratar de identificar cuál es el estado de situación de los derechos humanos en México. Alfonso, ¿cómo estás? Muy bien, Tulio, muy buenas noches. Bienvenido, Alfonso. Muchas gracias. Mencionaba un poco, Alfonso, al inicio, de que los derechos humanos tienen que ver con el rescate de la dignidad de la persona, pero fundamentalmente tienen que ver con este principio fundamental que es la libertad. ¿Qué nos puedes platicar, Alfonso, de cómo vemos hoy los derechos humanos en nuestro país? Pues hoy tenemos unas gráficas que preparamos, Tulio, que son cifras que presenta el INEGI de 2014. Y habla en la primera gráfica, si nos hacen favor de ponerla, habla, por ejemplo, para empezar, de las quejas recibidas. Entonces, hoy estamos hablando de que toda la percepción de la gente que contestó las preguntas es de que es muy alta la violación a los derechos humanos. Y, por ejemplo, en el 2014 se recibieron 197.512 quejas, que estamos hablando más o menos de la población, pues sería como el 10% de la población, y expedientes abiertos en el 2014, que es la columna en color púrpura, están expedientes abiertos de alrededor de 80,000 expedientes, tenemos 73,000 expedientes calificados como presuntos hechos violatorios. Esto quiere decir que ya fueron como dictaminados y hay todas las evidencias para que fueran calificados como presuntos hechos violatorios, y ya hechos violatorios registrados. Esto quiere decir que ya se evaluó que sí fueron hechos violatorios. Tenemos 115,000 denuncias. Creo que aquí lo importante es cuál es la cadena de valor desde que llega una queja por parte de un ciudadano ante lo que mencionaban en la gráfica los OPDH, es decir, los organismos públicos de derechos humanos, y cómo va evolucionando esa queja. Es decir, tú mencionabas cuántas quejas se recibieron, cuánto, a partir de la queja, entiendo que estos organismos tienen la responsabilidad legal de abrir un expediente, empezar las investigaciones. A partir de ahí, entonces, pasamos a la siguiente fase, que es establecer la presunción de que hubo un acto violatorio a un derecho humano. Y finalmente, en este proceso de 4 etapas, concluye estableciendo que claramente hubo un hecho violatorio. Y eso me parece que es importante que lo conozcan nuestros amigos, pues para que identifiquen cuál es la cadena de valor en materia de derechos humanos cuando un ciudadano presenta una queja. Sí, y otro de los datos importantes es ver el número de quejas que se presentan y los expedientes que se abren. Eso quiere decir que los organismos públicos defensores de los derechos humanos en cada uno de los estados pues no llevan a cabo bien las quejas recibidas, no se convierten inmediatamente en un expediente abierto, sino deben de meterse en otra instancia para que puedan calificarse como un presunto hecho violatorio de los derechos humanos. Y cabe destacar, Alfonso, que una de las grandes discusiones que ha habido en nuestro país es que los organismos públicos en materia de derechos humanos deben de tener autonomía, es decir, que no dependan de manera directa de los gobiernos de los estados, o en este caso del gobierno federal, sino que tengan todos los instrumentos necesarios para que bajo una autonomía de gestión tengan la posibilidad de, con toda objetividad e imparcialidad, emitir en su caso recomendaciones a instancias gubernamentales que han de manera sistemática o casuística violado el derecho humano de una persona o de un grupo de personas. Sí, es correcto. Así es como es el procedimiento, tal como lo platicas. Y si quieres, pasamos a la siguiente gráfica, que es, más o menos nos platica los porcentajes en los que son violados los derechos humanos de los hombres o de las mujeres y de un grupo que no es específico, y que eso
es referente a que esa información no se levante en el acta o en el expediente el cual se está ejecutando la denuncia. Entonces tenemos que el 11% son de estos no especificados, el 37% de las denuncias son de mujeres y el 52% son de hombres. Aquí lo que deberíamos preguntarnos, si las violaciones o las víctimas que están registradas en los casos de derechos humanos, vemos que claramente hay un porcentaje mayor en la proporción respecto a hombres y mujeres que no necesariamente reflejan la realidad de nuestro país en la proporción de la población entre hombres y mujeres. Y ahí lo que tendríamos que preguntarnos si son los hombres los que tienen mayores elementos o tal vez una mayor voluntad para presentar una denuncia o una queja en materia de derechos humanos versus las mujeres. Esa es como que la interrogante que me generaría al poder leer esta gráfica que presentas. Sí, o si los hombres estamos más expuestos a la violación de los derechos humanos que las mujeres. Podría ser otro reactivo que habría también que hacer una investigación para ver cuál es el factor que determina que haya menos mujeres que hombres que se violan sus derechos humanos. Porque hoy que hablamos, y en este programa lo hacemos recurrentemente cada vez que platicamos un tema de la proporción, de la composición entre hombres y mujeres, pues lo que también nos llama mucho la atención es que una de las características de los derechos humanos es el derecho a la igualdad y es la prohibición de la discriminación. Entonces, por eso es importante que hablemos de cuáles son las capacidades y las posibilidades que por género tienen ambos segmentos para poder presentar, para poder denunciar, para poder documentar lo que consideren que es una violación a sus derechos humanos. Si te parece, Tulio, vamos a ver la siguiente gráfica que nos dice el número de víctimas, diferenciando entre hombres y mujeres, con una relación de cada uno de los derechos. Aquí, como vemos, el primero es la violencia contra la mujer, y ahí, pues obviamente, la mayor parte de las víctimas son mujeres. La siguiente es el derecho a la educación. Aquí también en la columna vemos que la columna clarita, que corresponde a las mujeres, del morado clarito, es mayoritaria. También el derecho a la no discriminación, a la igualdad, que es el derecho que estábamos platicando ahorita. También las mujeres son las que tienen la mayor cantidad de víctimas. El derecho al trabajo, ahí ya se empieza a equilibrar un poquito el número de víctimas, pero sigue siendo la mujer la que tiene la mayoría. El derecho a participar en los asuntos públicos ya se equilibra más. El derecho a la seguridad social, ahí ya lo vemos bastante más equilibrado, o sea, casi el 50 y el 50%. El derecho a la libertad de opinión y expresión, pues es prácticamente el 50%. El derecho a una vivienda digna, aquí ya va ganando la participación, que las víctimas son hombres, no va ganando, más bien, los hombres van siendo los que son más víctimas. El derecho a una alimentación adecuada, también ahora los hombres son los que somos más víctimas. El derecho a no ser sometido a la tortura o tratos penales inhumanos, también los hombres somos ahí los que tenemos más víctimas. Y el disfrute al más alto nivel posible de salud física y mental, también los hombres son los que tenemos más víctimas. Y el derecho a la vida. Aquí un poco lo que hace en esta gráfica, Alfonso, es tratar de enunciar cuáles son los principales derechos o garantías que tiene un ser humano, que su violación puede constituirse como una violación a dichos derechos. Me llama mucho la atención que en esta proporción, si quisiéramos poner prioridades, claramente lo que se refiere al derecho a la libertad de la persona, el derecho a que no sean objeto de tortura y el derecho a una plena salud, son como que los tres derechos en donde ha habido mayores quejas presentadas ante los organismos de derechos humanos. Creo que te faltó uno, Tulio, que es muy importante, el derecho a la vida. Debe ser uno de los que son más importantes, y sí, efectivamente son esos como los 5 derechos que más violaciones tienen de estos que mencionamos. Y eso de lo que nos habla Alfonso es de cómo en las instituciones públicas, que son los responsables de proteger y velar porque se protejan estos derechos humanos, pues es ahí en donde vemos el foco, en donde tendrían que fortalecerse la capacidad de instrumentación de estas instituciones para proteger a las familias, a las mujeres y a los hombres en esas materias. Sí, aquí hemos atacado mucho el tema de la impunidad. Yo creo que está muy vinculado el tema de la impunidad con el tema del respeto y la defensa de los derechos humanos. Y cuando hablamos de impunidad hablamos pues, de que tenemos que tener un sistema de justicia mucho más eficiente y eficaz y
y que debemos de tener más recursos humanos y financieros para darle a esos, por ejemplo, a las procuradurías, a los policías estatales. Y tengo la percepción de que no hay dinero que alcance para atender todos los problemas que se refieren a estos reactivos. Y complementando con lo que dices, también veíamos en la gráfica que una de las principales quejas es un derecho a un juicio justo. Vamos a tener un programa en las siguientes semanas en donde vamos a platicar de la justicia cotidiana. Claramente, hoy en nuestro país tenemos un reclamo importante de que las condiciones que debe tener cualquier ciudadano para acceder al sistema de justicia, pues debe ser, como lo acabo de mencionar, en igualdad de condiciones. Y eso lo que signifique que no existan temores, miedos, para que una persona cuando se vea afectada diga, oye, pues yo confío en las instituciones y por lo tanto pienso que debo llevar a cabo una denuncia, una demanda y que sea la justicia la encargada de velar por los ciudadanos y la encargada de darle un juicio justo con condiciones de igualdad para todos. Es correcto, coincido totalmente contigo. Yo creo que es un tema de confianza. Cuando la gente, escuchábamos en el sondeo de calle que decía que era muy alta y vemos aquí las cifras de que solo el 10%, por poner un ejemplo, hace una denuncia, se me hace que no está de acuerdo la percepción con la realidad que nos están mostrando estas gráficas. Yo creo que debiera de haber muchas más denuncias, pero la gente quizás no las denuncia pues por miedo o desconfianza o por decir, pues ¿para qué voy a hacer algo que no me va a resultar en nada y nada más quizás me va a dar voy a tener un perjuicio? A mí me llamaba la atención de las personas que nos hicieron favor de compartir su opinión en la calle. Un señor dijo, oigan, yo tuve un problema en el Metrobús y eso me costó 10,500 pesos porque me llevaron a alguna institución y estuve durante un día y claramente afectó mi patrimonio. Y eso, Poncho, son las acciones que debemos enarbolar los ciudadanos. Que realmente en nuestro país hace 10 años se hablaba de que existieran condiciones para que todo el mundo pudiera acceder a un voto razonado, para que todo el mundo pueda ejercer de manera libre su decisión de elegir a un representante popular. Y hoy claramente esto ha venido evolucionando a que tengamos un sistema eficaz de justicia, que eliminemos la impunidad, que eliminemos la arbitrariedad y sobre todo que eliminemos la prepotencia y la arrogancia, no solamente de los que participan en la esfera pública, sino también de los ciudadanos que a veces asumimos que somos o que son por arriba de otros ciudadanos, y eso es lo que conlleva a conflicto, conlleva a violencia y conlleva a desconfianza. Claro, aquí lo que estamos discutiendo es que somos ciudadanos todos y todos tenemos esos derechos fundamentales que son llamados derechos humanos. Pero yo creo que la principal acción que podemos hacer como ciudadanos es respetar y vigilar que esos derechos humanos se respeten con el que va al lado, por ejemplo, en el Metrobús. O sea, el ver cualquier injusticia que se esté cometiendo, yo creo que podemos quedándonos viendo a la persona o hacer algún comentario muy particular, pues para tratar de atender a esa persona. Vamos a ver la última gráfica, en donde aquí, en esta gráfica, Alfonso, si nos puedes platicar, lo que estamos viendo es cuáles son las instituciones que son las principales receptoras de las quejas por parte de los ciudadanos. Sí, estas son las instituciones señaladas como responsables de presuntos hechos registrados en violaciones de derechos humanos. Y tenemos a las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia estatales que tienen pues casi el 24% de la cantidad de denuncias que hay. Nuevamente hablamos de la justicia, como una demanda permanente de la sociedad mexicana. Es correcto. Y el segundo, pues también es uno de los temas que hemos tocado en este programa muchísimo, es el tema de la seguridad pública, que son las secretarías de seguridad pública estatales, que tienen el 13,000, que representan pues, el 13% más o menos aproximadamente de las denuncias que se celebran. También tenemos a las direcciones de seguridad pública de los municipios, o sea, hasta en la micro célula de nuestro sistema federal tenemos este problema. Las secretarías de educación pública estatales también, en las secretarías de gobiernos estatales, en las oficinas, presidencias municipales, en las secretarías de salud, en el sistema penitenciario, que es uno de los temas que vamos a tratar en uno de los siguientes programas, y en el ámbito federal tenemos al Instituto Mexicano del Seguro Social, con casi el 1%, los juzgados y calificadores municipales, el sistema municipal del DIF, y la Policía Federal, ya en un porcentaje muy pequeño, y la Secretaría de la Defensa. Aquí nos llama mucho la atención, es que claramente lo que observamos
es que los instrumentos más bien los organismos institucionales responsables de procurar y administrar la justicia se convierten en los principales receptores de las quejas. Y llama la atención que también dos ámbitos importantes que impactan en la vida de los ciudadanos, que tienen que ver con el derecho a la educación y con el derecho a la salud, pues también son los que están siendo impactados. Y eso lo que nos dice entonces es que claramente los ciudadanos están demandando políticas públicas eficaces, que las necesidades de la población sean resueltas con instrumentos de política pública. Y si le ponemos otro de los temas que hemos tratado en el programa, para seguir haciendo comerciales de este programa, también el tema de la transparencia es un tema que debería de impactar directamente en los resultados de las procuradurías, de las secretarías de seguridad pública, de las oficinas municipales y de los gobiernos estatales. Que esa también, creo que bueno que lo dice Alfonso, destaca también las quejas a las autoridades municipales. Y nos parece que también es ahí una gran oportunidad que tiene nuestro país si pensamos en que queremos desarrollar de manera mucho más efectiva la productividad, si pensamos que debemos formar capital humano para que los niños y los jóvenes tengan nuevas expectativas de futuro, también debemos pensar en una reforma importante en cómo desde los gobiernos locales, de los gobiernos municipales, se pueden transformar para poder atender más eficazmente los servicios públicos, las necesidades de las familias. Y ya por último, si me permites, les presentamos... Yo creo que nos vamos a quedar con estas gráficas, Alfonso. Me parece que también creo que es muy importante que mencionemos sobre este tema, que la violación de los derechos humanos no solamente se refiere a la actuación del gobierno federal, porque yo recuerdo hace algunos días haber leído una declaración del secretario de la Defensa Nacional en donde decía que daba una disculpa pública por las violaciones que han tenido, pero vemos que claramente no está ahí concentrado el problema. El problema, insisto, está concentrado en las necesidades básicas de la población y eso me parece que debe ser el punto de enfoque en donde debemos exigir los ciudadanos. Sí, es correcto. Y como tú hablabas, el tema de justicia cotidiana, yo creo que muchos de los problemas que se tienen en esos aspectos vienen representados en estas cifras que presentamos hace un momento. Y yo creo que también parte de lo que podemos hacer los ciudadanos es, pues sí, denunciar. Yo creo que es bien importante la denuncia porque estas cifras vienen de gente valiente que se ha atrevido a hacer la denuncia y que hoy nos da una perspectiva del problema, pero que quizás no es la totalidad. Y yo creo que sí podemos y debemos invitar a la gente a que sí nos atrevamos a denunciar una violación a los derechos humanos. Alfonso, muchas gracias como siempre. Nos vemos en la próxima. Vamos a continuar, vamos a platicar con Graciela Martínez y Jesús Robles Maloff sobre cómo promover los derechos humanos y cómo los ciudadanos sí podemos ser promotores de los mismos. Regresamos.